Se desmayó en la puerta del ranchero. Tras 3 días sin comer, él la levantó y le dijo: «Ya estás en casa». Territorio de Wyoming, noviembre de 1878. La primera nevada de la temporada barrió el valle como una marea pálida, borrando la línea entre la tierra y el cielo. El viento aullaba entre los álamos y azotaba la ladera con puños de aguanieve. Bajo ese cielo implacable, una figura se movía, tambaleándose, descalza, con el vestido desgarrado ondeando a su alrededor como los restos de una bandera perdida. Tess Bitlow, de 22 años, llevaba 3 días sin comer. El hambre ya no la atormentaba. Se había transformado en algo más frío, más silencioso. Sus dedos se agitaban, rozando la piedra de la cresta, mientras bajaba a trompicones hacia la única luz del valle, una linterna parpadeante en la ventana de una cabaña. Llegó al porche con las piernas temblorosas. Sus labios se agrietaron, y en silencio, apenas se movieron al levantar la mano. Un golpe, una pausa, 2 más. Entonces, nada. Sus rodillas cedieron. Su cuerpo cayó de lado, vencido por el peso del invierno y la desesperación. Su cabeza golpeó el escalón. La nieve se acumuló entre los pliegues de su chal desgarrado, como si quisiera enterrarla suavemente. La puerta se abrió con un crujido. Cade Harjan estaba en el umbral. 32 años, delgado, con la mirada de un hombre forjado en la tierra que trabajaba. Sus ojos, oscuros como piedra mojada, recorrieron el porche y se posaron en el cuerpo desplomado sobre la nieve. No habló. No pidió auxilio. Se movió. En 2 zancadas, estaba a su lado. Su mano rozó su mejilla, sintiendo el último aliento. Su piel estaba fría, pero no inerte. Sin decir palabra, se inclinó y la alzó en brazos. Apenas pesaba. Cade la llevó adentro, y el viento cerró la puerta de golpe tras él. Cruzó la habitación, pasó junto a la chimenea, donde el fuego crepitaba, y la recostó en el banco cerca del calor. Se quitó el grueso abrigo y la cubrió con sorprendente delicadeza. Su vestido estaba empapado, sus pies en carne viva. La miró fijamente un largo rato, luego susurró más al oído que a ella: «Ya estás en casa, y no voy a dejar que mi gente pase hambre». Desde las sombras del pasillo, 2 pequeñas figuras asomaron. Noah, de 9 años, se aferraba al marco de la puerta con una mano, mientras que con el otro brazo protegía a su hermanita. Sus ojos iban del desconocido a su padre, con una mirada suspicaz y penetrante. A su lado estaba Ruby, de 5 años, con el pelo enredado y una manta raída apretada en una mano. Miró a la mujer del banco con los ojos muy abiertos, y luego susurró con los dedos entre los labios: «Parece un hada de nieve». Cade se giró lentamente hacia ellos. «Traigan otra manta», dijo en voz baja. Noah no se movió al principio. Luego, con un asentimiento a regañadientes, desapareció en la habitación del fondo. Cade se arrodilló junto al banco, mojó un paño en el agua caliente de la tetera y limpió la nieve del rostro de la joven. Sus pestañas aletearon, pero no despertó. Sus labios se entreabrieron, murmurando algo que sonó como un nombre, o tal vez solo una plegaria. Cade se recostó, tomó el borde del abrigo y se lo metió bajo la barbilla. Detrás de él, Ruby se acercó sigilosamente, ya sin miedo. Se detuvo junto al banco, miró fijamente a Tess y luego alzó la vista hacia su padre. «¿Se quedará?», preguntó. Cade miró a la frágil niña envuelta en su abrigo, luego a los niños a quienes amaba más que a la tierra o a la sangre. No respondió. Todavía no. Pero el viento aullaba con menos fuerza y el fuego ardía con más intensidad. La mañana irrumpió suave y pálida a través de los cristales escarchados. La luz se derramaba sobre el suelo de madera, calentando los bordes de la pequeña cabaña, y se extendía hacia el banco junto a la chimenea, donde Tess se removió bajo una gruesa manta. Abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue un par de ojos que la miraban fijamente, grandes, redondos y curiosos. Ruby estaba a menos de 30 centímetros,
con la barbilla apoyada en el banco, los rizos alborotados y una mancha de hollín en la mejilla. Tess se sobresaltó un poco, incorporándose con un codo tembloroso. Ruby no se movió. ¿Eres una bruja?, preguntó la niña en un susurro. Los labios de Tess se curvaron en una sonrisa seca y confusa. No. Ah, dijo Ruby. Entonces tal vez. Magia. Se giró y llamó en voz baja. Noah, está despierta. Unos pasos más pesados se acercaron. Noah apareció junto a su hermana, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Parecía mayor de lo que era. Tenía 9 años, pero aparentaba 19. Patas calentando sopa, dijo, sin apartar la vista de Tess. Te desmayaste. Tess intentó incorporarse del todo y la manta se le resbaló, aferrándose a ella con los dedos. No fue mi intención. Pensé que la casa estaba vacía. No lo está, respondió Noah. Antes de que Tess pudiera responder, Cade entró con un cuenco de madera humeante en la mano. Se lo entregó sin decir palabra. El olor a pollo y hierbas la golpeó como un recuerdo. Casi lloró. Come despacio, dijo Cade. Todavía no estás lista para tragarte el orgullo. Se volvió hacia la cocina, pero no antes de que Noah se acercara y colocara una pequeña cuchara tallada junto al cuenco. Sencilla, desgastada y lisa por los años de uso. Mamá, dijo en voz baja. Tess miró la cuchara y luego al chico. Gracias. Noah asintió y retrocedió. Tess bebió un sorbo. El calor le recorrió la garganta como la luz del sol. Le temblaban las manos, no solo por el hambre. La habitación le parecía demasiado acogedora para el peso que cargaba. Miró a Cade, que había vuelto a limpiar la mesa. ¿Cómo te llamas? Soy Cade Aaron. Así es. Sintió un nudo en la garganta. Bajó un poco el cuenco. Creo que debería saberlo. Mi apellido es Bitlo. Tess Bitlo. Mi padre era Edward Bitlo. Noah se puso rígido. Cade no se movió. Tess tragó saliva. Él fue quien se quedó con tu terreno, ese trato, los documentos, la ejecución hipotecaria. Fue él. Cade por fin la miró, con el rostro inexpresivo y la voz tranquila. Y sin embargo, eres tú la que se muere de hambre en mi porche. Tess abrió la boca y la volvió a cerrar. Debería irme. Se movió, recogiendo la manta, intentando levantarse. Le temblaban las piernas. De repente, unos brazos la rodearon por detrás. Ruby, pequeña y cálida, la abrazó por la cintura. No te vayas, susurró la niña. Hueles a canela. Tess se quedó paralizada. Kate se acercó con algo en la mano, un par de zapatos de cuero gastados, pequeños, estrechos, pero resistentes. Son de mi esposa, dijo. No querría que estuvieran a oscuras. Los dejó con cuidado junto al banco. Tess lo miró parpadeando, confundida. La voz de Cad permaneció impasible. El hombre que me hizo daño está muerto, y la mujer que tengo delante no es él. Apenas podía hablar. Desde atrás, Ruby le tomó la mano. Cade asintió hacia los zapatos. Mis hijos decidieron que te quedas. Con eso me basta. Más tarde, cuando Cade salió a partir leña y Ruby dormitaba en un rincón, Noah se quedó rezagado. Se acercó a Tess, silencioso como la nieve. Entonces, sin decir palabra, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña piedra azul, áspera pero brillante como el hielo a la luz del fuego. La deslizó en el bolsillo de su abrigo. Ella bajó la mirada, confundida. Para que estés a salvo, murmuró. ¡Qué suerte! Y entonces se dio la vuelta y se marchó, dejando a Tess con más calor del que jamás le había dado la sopa. Al atardecer, el viento había amainado. La nieve afuera cubría las colinas como hielo, y el humo se elevaba constante de la chimenea. Dentro de la cabaña, el calor se había instalado. Tess estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con Ruby en su regazo y un trozo de tela de guinga descolorida entre los dedos.
Quédate quieta, cariño, murmuró Tess, con suavidad mientras pasaba la cinta improvisada por el pelo de Ruby. Mi mamá solía hacer trenzas, dijo Ruby con sueño. Pero siempre las apretaba demasiado. Bueno, sonrió Tess. No soy tu mamá, pero tengo 5 hermanas menores. Eso significa que tengo años de práctica para hacerlas perfectas. Ruby se reclinó un poco, confiada. Hueles a tostada. Desde el otro lado de la habitación, Noah levantó la vista y luego volvió rápidamente a mirar su lazo doblado. Tess captó la mirada. Ese cordón se está deshilachando, dijo. Dijo con naturalidad. Sabes que puedes unirlo con más fuerza si primero retuerces las fibras. Noah entrecerró los ojos. ¿Sabes algo de arcos? Mi tío me enseñó, dijo Tess, manteniendo la calma. Cazaba alces en las colinas. Solía ayudarle a repasar las cuerdas por las tardes. Noah dudó un instante y le entregó el arco. Muéstrame, murmuró. Tess lo tomó sin decir nada, se sentó a su lado y le mostró el nudo, la atadura, el lazo. Sus pequeñas manos imitaron las de ella, cautelosas al principio, luego más rápidas. Cade estaba de pie en la puerta de la cocina, con un paño de cocina sobre el hombro. No habló, pero sus ojos se posaron en el niño, en la sonrisa torcida que se extendía por el rostro de Noah mientras el arco se mantenía firme y preciso. Era la primera vez que Cade oía reír a su hijo desde la muerte de Mary. Esa noche, mientras Cade traía leña y Ruby se acurrucaba entre un montón de mantas, Tess barrió la cocina. Se movía con determinación, no como una invitada, sino como alguien que recuperaba su espacio. El viejo suelo crujía bajo sus pies. El polvo se aferraba a las esquinas como un dolor olvidado. Abrió un cajón buscando trozos de leña y encontró en su lugar un diario encuadernado en cuero, con los bordes desgastados y páginas llenas de notas de recetas escritas con una cuidada caligrafía. El nombre que había dentro. La portada decía Mary Arland. Tess sostenía el libro como si fuera a romperse. La tinta estaba descolorida, pero llena de calidez. Galletas de miel, pan de maíz, algo llamado estofado para días de nieve. Una página estaba manchada de harina y tenía escrito, pan de miel para cuando lleguen a casa con frío. Tess lo apretó contra su pecho y luego lo dejó en silencio sobre la encimera. Para la cena, la cabaña olía a caldo y pan. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de madera, con las patas desiguales, iluminada por la luz parpadeante de una sola lámpara de aceite. Cade sirvió sin hablar mucho. Noah pasó los tazones. Ruby se metió la servilleta por delante del vestido a modo de babero. Tess tomó asiento cerca de la estufa. Tenía las manos limpias. Las mejillas sonrojadas. No era perfecto. Ruby derramó el agua. Noah puso los ojos en blanco cuando Cade dio gracias. A Tess se le cayó la cuchara una vez, pero nadie se levantó de la mesa antes de tiempo. Nadie alzó la voz. Nadie lloró. Comieron hasta saciarse y su silencio ya no era de distancia, sino de consuelo. Después de la comida, Tess se levantó para recoger los platos. Cade la detuvo con una simple mirada. Limpiamos juntos, dijo. Tess asintió. Más tarde, cuando el fuego se apagó y Cade llevó a Ruby a la cama, Noah se detuvo junto a Tess. La miró, incómodo y algo tímido. Mi arco funcionó hoy. Lo sé, dijo Tess. Disparaste directo. Noah esbozó una sonrisa. Quizás te deje arreglarlo otra vez. Tess le despeinó el cabello. Estaré aquí. Mientras él entraba en el dormitorio, Tess observó la cabaña. La mesa desgastada, la escoba apoyada contra la pared, el tenue aroma a miel en el aire. No era su casa, pero esa noche tampoco se sentía como la de otra persona. El aire matutino estaba fresco por la escarcha cuando el jinete llegó a la puerta de Arland. La nieve cubría espesa los postes de la cerca, y el silencio invernal pareció intensificarse cuando el desconocido detuvo su caballo. Llevaba un abrigo largo húmedo por el aguanieve y en su mano enguantada sostenía una hoja de papel abollada. Cade Arlon,
de pie en el corral, interrumpió su trabajo y observó al recién llegado acercarse. «Tú, Cade Arlon», lo llamó el hombre con voz seria. Cade dejó a un lado el martillo y lo encaró. «¿Quién quiere saber?» El cazador soltó el papel y lo arrojó hacia la puerta de la cabaña. El viento lo arrastró y giró en el aire antes de caer pesado y arrugado sobre la nieve. Cade lo atrapó y reconoció la tipografía. El rostro de Tess Bitlo lo miraba fijamente desde la página y en letras grandes se anunciaba la búsqueda de un cómplice de fraude por apropiación indebida de bienes. Debajo, en letra más pequeña, se indicaba su nombre y se ofrecía una recompensa. El hombre espetó: «Tienes 24 horas para entregarla. Me pagan por entregarla, viva o muerta». De la puerta de la cabaña salió un niño de 9 años, de hombros anchos para su edad. Noah Arland dio un paso al frente, con los brazos cruzados. «No robó nada», dijo Noah, con voz firme y una gravedad que denotaba cierta antigüedad. El cazarrecompensas miró al niño y soltó una risita. «Este chico tiene agallas. Mira, puedes hacerte a un lado o apartarte del camino». Los ojos de Cad no se apartaron del cazarrecompensas. «Si la quieres, tendrás que pasar por encima de mí y de mi hijo». Su voz no denotaba ninguna amenaza, solo determinación. Hubo una larga pausa. La nieve caía entre ellos en copos silenciosos. «Volveré», dijo el cazarrecompensas, quitándose el sombrero antes de girar su caballo. Dentro de la cabaña, Tess estaba de pie junto a la chimenea, con el cuerpo cansado pero la mirada penetrante. Cade dejó la orden de captura sobre la mesa. «Partimos al anochecer», dijo. «Prepara lo que necesites para el viaje». Ruby, de 5 años, estaba acurrucada en una manta en el banco, medio dormida. Cade la alzó en brazos. Tess se arrodilló junto a ellos, recogiendo una pequeña mochila. El viento arreció al atardecer mientras el grupo montaba a caballo y se dirigía hacia la cresta tras la cabaña. Cade llevaba a Ruby a cuestas, con las correas bien ajustadas. Tess guiaba a Noah de la mano. El sendero se estrechaba. La nieve les obstruía las botas, y el aroma a pino se mezclaba con el frío temor que Tess sentía en el pecho. Llegaron al sendero lateral rocoso donde la montaña se alzaba abruptamente y el bosque se espesaba. No había luces a sus espaldas, solo la amenaza inminente del cazador y el silencio del mundo. En un momento dado, Tess resbaló en el hielo y se sujetó agarrándose al abrigo de Noah. Cade se giró, con una mezcla de furia y alivio. Tess susurró: «Estaré bien». Durante varias horas, ascendieron en la oscuridad, con el viento azotando las ramas de los árboles y la luna pálida en lo alto. Ruby temblaba contra la espalda de Cade, y Tess se arropó con una manta de lana. La respiración de Nora era agitada. Llegaron a una cueva. Un antiguo pozo de prospección, derrumbado hacía tiempo, de forma tosca, pero seco por dentro. Cade saltó una viga caída y encendió una pequeña hoguera. Los copos de nieve danzaban en el resplandor. Ruby tenía la frente caliente. Tess se arrodilló, rasgando un trozo de tela de su falda para presionarlo contra la piel de la niña. Cantó una suave melodía, una que componía cuando las noches eran más oscuras. «Silencio ahora, estrellita. Guarda tu luz en la noche». Noah se sentó cerca de la pared de la cueva, con las rodillas flexionadas, observando. Cade regresó con agua de un arroyo cercano. Tess permaneció cerca de Ruby, susurrándole palabras de consuelo mientras la fiebre sacudía a la niña. Noah extendió la mano y le acarició la espalda a Ruby hasta que se quedó dormida. Luego se inclinó hacia Tess. «Mamá», dijo, como probando el nombre. Tess lo miró, con un nudo en la garganta. Tragó saliva. «Sí». Él asintió y apoyó la cabeza en su rodilla. Cade cerró los ojos, escuchando el viento de afuera y el crepitar del pequeño fuego. Pasaron la noche en la cueva. La cueva. Afuera, la tormenta amainó su aullido, pero no se disipó. Adentro, el calor de los cuerpos abrigados y las promesas susurradas los protegían.
Al amanecer, Cade estaba en la entrada, con su abrigo ondeando como una bandera. Tess le tocó el brazo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Él miró la luz del alba sobre la nieve y respondió: seguiremos avanzando hasta encontrar un lugar donde nadie dude de nosotros, donde pertenezcamos. Tess miró a los niños. Ruby seguía dormida. Noah miraba fijamente hacia la entrada. Ella asintió. Salieron juntos de la cueva, dejando atrás huellas borradas por el viento. La orden judicial seguía ahí fuera, en algún lugar. La promesa del cazador resonaba en la ladera. Pero por ahora, avanzaban juntos contra el frío, contra el pasado, y hacia lo que les deparara el destino. La marcha hacia terreno más elevado había comenzado antes de que la escarcha cubriera el valle. Cade abría el camino con su caballo y provisiones. Tess caminaba junto a Ruby, sosteniendo su manita con un guante de retazos. Noah cerraba la marcha. Bao se colgaba de su espalda, con el rostro serio como el de un soldado. Al mediodía se detuvieron en un pequeño claro cerca de un espeso pinar. Allí había un viejo pozo de piedra cubierto de musgo, olvidado por el tiempo. Tess no sabía qué significaba. «Descansemos un rato aquí», dijo Cade. Su voz era tranquila, pero la forma en que evitaba el pozo contaba una historia más silenciosa. Mientras Cade y Noah recogían leña, Tess extendió una manta para Ruby. La niña reía, persiguiendo hojas secas. Tess se giró para sacar el pan. Entonces se oyó el grito. La voz aguda de Ruby resonó entre los árboles. Tess se giró alrededor del pozo. Lo dejó todo. Ruby corrió hacia ella y vio los pequeños dedos de la niña aferrados al borde de piedra, con las piernas colgando dentro. «Me resbalé. Mamá», gritó Ruby. La cabeza de Cade se alzó de repente entre los árboles. Corrió, pero Tess ya estaba de rodillas, extendiendo la mano sobre el borde. «Aguanta, cariño. Aguanta». Ruby gimió, deslizándose hacia abajo. Tess miró a su alrededor. Sin cuerda, sin tiempo. Entonces pasó una pierna por encima del borde. «No, Tess, espera», gritó Cage. Pero ella no lo oyó. O tal vez sí, y decidió hacerlo de todos modos. Bajó piedra por piedra, con las manos raspadas y las botas resbalando sobre el musgo. Cuando sus pies tocaron la tierra seca del fondo, tomó a Ruby en brazos. La niña temblaba. «Ya está», susurró Tess, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Te tengo». Arriba, la voz de Cad resonó. «¿Están bien?», preguntó Tess. «Estamos bien. Está a salvo». Ruby se aferró a ella, las lágrimas mojando el cuello de Tess. «Estaba tan oscuro», dijo la niña, con hipo. Tess se apartó el pelo de la cara y empezó a tararear. No muy alto, solo lo suficiente para llenar la oscuridad. La respiración de Ruby se calmó. Cuando Cade bajó una cuerda, Tess la ató primero alrededor de Ruby, ayudándola a subir con cuidado, y luego subió ella misma, con los brazos temblando. Cuando llegaron arriba, Cade la jaló los últimos centímetros con una mano firme. «Podrías haberte roto el cuello», dijo, pero no había ira, solo algo parecido a la admiración. Tess se recostó, recuperando el aliento. Cade la miró. La luz del fuego iluminó la preocupación en sus ojos. «¿Por qué no tuviste miedo?», preguntó en voz baja. Tess miró hacia el pozo vacío. «He estado en lugares más oscuros», dijo ella. «Pero ahora sé que alguien me sacará». Más tarde esa noche, junto al fuego, los niños se acurrucaron junto a Tess, Noah más cerca de lo habitual, con el pulgar de Ruby en la boca. Cade sirvió café y se sentó frente a ellos. «Mi esposa», dijo de repente en voz baja. «Cayó en ese pozo hace 3 inviernos. La nieve cubría el borde. No se lo esperaba». Silencio. Tess extendió la mano y la colocó sobre la de él. «Lo siento», susurró. Cade asintió. «Yo también. Durante mucho tiempo». Noah se movió mientras dormía. Cade miró a su hijo y luego a Tess. «Esta noche, todo se siente diferente».
Por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad que los rodeaba no parecía tan fría. Era una mañana radiante cuando llegó la carta. Cade la encontró escondida bajo la silla de montar, sellada con un escudo. Tess lo sabía muy bien. Edward Bitlo. Sostuvo el sobre como si pudiera morderla. Dentro decía: Señorita Tess Bitlow, por orden del Tribunal Testamentario, usted es la legítima heredera de la horquilla de la familia Bitlo. Por favor, recójala en la tienda de Elmer en el pueblo. Sin disculpas, sin muestras de afecto, solo instrucciones. Tess dobló la carta y la guardó en el bolsillo. Le temblaban las manos, pero mantuvo la espalda recta. Tengo que ir al pueblo, le dijo a Cade esa noche. Él levantó la vista mientras arreglaba la linterna. ¿Quieres compañía? Ella negó con la cabeza. Creo que esto tengo que hacerlo sola. A la mañana siguiente, se vistió con la prenda más sencilla que tenía. Sin encaje, sin broche, solo algodón y una silenciosa determinación. Ruby se aferró a su falda mientras se ataba las botas. ¿A dónde vas, mamá? A recordar algo, dijo Tess con dulzura, y tal vez a olvidarlo. La tienda de Elmer se alzaba como un diente torcido en el centro del pueblo. Al acercarse, Tess sintió miradas que se posaban en ella. Los murmullos comenzaron incluso antes de que cruzara el umbral. Es la chica de Bitlo. Ha vuelto, ¿eh? Sorprendidos de que se atreva a mostrar la cara. Sonó la campanilla sobre la puerta. Elmer, ahora más canoso de lo que recordaba, la saludó con un gesto de cabeza. Vaya, vaya, señorita Bitlo, pensé que se había marchado para siempre. Tess no se inmutó. ¿Tienes algo mío? Él metió la mano debajo del mostrador, sacó una bolsita de terciopelo y la abrió. Dentro había una horquilla de plata, delicada, con 2 nombres grabados con gran detalle. E. Bitlo y, debajo, T. Bitlo. La extendió. Ahora es tuya. ¿Quieres que añadamos tu nombre completo? Que sea oficial. Tess la miró, contemplando el metal que una vez perteneció a un hombre que dejó tras de sí deudas, mentiras y una hija a la que nunca llegó a conocer del todo. Tomó la horquilla en su mano, y con dedos firmes, la alzó y la dejó caer contra el borde del mostrador de madera. La horquilla se partió limpiamente en 2. Se oyeron exclamaciones de asombro. Tess dejó los fragmentos rotos sobre el mostrador. Su voz era baja pero firme. No necesito su nombre para saber quién soy. Se dio la vuelta, con los hombros erguidos, y salió a la luz del sol, dejando atrás los murmullos. Esa noche, encontró a Ruby dormida, abrazando con fuerza su muñeca. Tess se deslizó a su lado, la arropó con la manta y le besó la sien. Nunca tienes que recordar al hombre que me dejó, susurró. Solo a los que se quedaron. En un rincón, Cade observaba en silencio. No dijo nada, pero algo se suavizó en su mirada. A la mañana siguiente, Noah estaba afuera antes del amanecer. Cade lo encontró de pie junto a la puerta, con un martillo en una mano y una vieja tabla de madera en la otra. ¿Qué haces, hijo?, preguntó Cade. Noah señaló el letrero sobre la puerta, Rancho Cade Harjand. Creo que es hora de que diga todos nosotros. Trepó al poste de la cerca, desatornilló la placa y se la pasó. Cade observó cómo su hijo grababa cuidadosamente nuevas palabras en la tabla. Cuando la levantó, las letras no eran perfectas, pero eran nítidas. Los pasillos. Cade asintió. Es un buen nombre. Noah sonrió, orgulloso. Ahora sí. El primer letrero se colocó un jueves lluvioso. La tinta ya comenzaba a correrse por la llovizna. Un simple trozo de pergamino, irregular y con los bordes curvados, clavado junto a la puerta de la capilla con un clavo doblado. Clases de repostería para quien tenga flor, pasión y corazón. Pregunten por Tess. Colgaba allí como un desafío silencioso. La mayoría pasó de largo el primer día, algunos con desdén, otros con esa curiosidad contenida propia de pueblos con inviernos largos y memoria aún más larga.
Nadie hablaba de la mujer que había llegado en medio de una tormenta de nieve, descalza y hambrienta, pero la observaban. Al segundo día, llegaron dos viudas, Elna y Max, con el rostro contraído, los chales bien ajustados y los brazos cruzados como si protegieran su orgullo. No tengo nada mejor que hacer, dijeron, pero se quedaron durante el amasado, el levado y la espera. Al final de la semana, el granero convertido en panadería estaba lleno. Los viejos bancos de la capilla se habían reutilizado como bancos. Los niños del orfanato llegaron corriendo temprano, ansiosos por la promesa de azúcar glass y algo que oliera a seguridad. Mujeres que no se habían dirigido la palabra en años ahora estaban una al lado de la otra, con las manos en la masa. Tess se movía entre ellas con una tranquila seguridad. Su delantal siempre estaba hecho un desastre. Manchas de flores, vetas de miel, alguna que otra gota de mantequilla en la mejilla, pero su presencia era serena, sus manos firmes. Nunca regañaba. Si la corteza se agrietaba o el pan se aplanaba, sonreía y decía, «Así es como sabes que es honesto». Una vez, una niña le preguntó por qué su pan siempre subía. Tess sonrió, apartándose un mechón de pelo de la cara. «Porque nunca lo dejo solo», dijo. «Todo necesita calor para crecer». Entonces, una tarde, la puerta se abrió con un crujido y Cade Arlon entró. La habitación quedó en silencio un instante. Llevaba un delantal prestado, ridículamente ajustado, con los cordones tensándosele en la espalda. Sus botas estaban cubiertas de barro, dejando huellas profundas en el suelo cubierto de flores. No dijo nada, solo se remangó y buscó un lugar cerca de la ventana. Al otro lado de la mesa, Ruby soltó una risita. «Uf, tienes masa en la barba». Cade parpadeó, se limpió la cara con una risita y se rió entre dientes. «Supongo que estoy aprendiendo». «Supongo». Tess le entregó un bol para mezclar con una ceja alzada. «Esta clase no te convertirá en marido», bromeó. «Pero quizá te enseñe a asumir la responsabilidad de tus errores cuando se te quemen las galletas». Él miró hacia la esquina donde una creciente pila de galletas ennegrecidas reposaba en una lata. «Entonces ya estoy casi listo». Más tarde, cuando el sol ya estaba más bajo y los niños recogían sus cosas, Noah se acercó a Tess. Le extendió un paquete envuelto en cuero suave y atado con cordel. «Es para ti», dijo en voz baja. «Me esforcé mucho en él». Ella lo abrió con delicadeza. Un cuaderno cosido a mano. En el interior había notas sobre los tiempos de horneado, dibujos a mano de panés, y justo en el centro, una página titulada «Porque Tess pertenece aquí». Ruby duerme mejor cuando canta. Se ríe más cuando habla. Arregla cosas, incluso las que no sabíamos que estaban rotas. Tess apretó el cuaderno contra su pecho. No se le humedecieron los ojos, pero algo se instaló tras ellos. Una certeza. Cuando se colgó el último delantal y se dejó enfriar el último pan en el alféizar, Cade esperaba junto a la puerta. El aire olía a canela y ceniza. «No te prometo para siempre», dijo en voz baja. «Solo lo que puedo sostener en mis manos. Solo lo que sé que es real». Tess se giró hacia él, con las manos enharinadas. «Pero sí puedo prometerte esto», continuó. «Te elijo a ti para hoy. Y si mañana tengo la oportunidad de elegir de nuevo, lo haré». Tess no dijo nada. Simplemente extendió la mano, tomó la suya y la colocó sobre su corazón. Permanecieron juntos en el dorado silencio, donde el pan se enfriaba y los comienzos surgían lentos pero seguros. Un año después, el valle florecía con mucho más que flores silvestres. Faroles se mecían en cuerdas atadas entre las cercas. Una pancarta ondeaba al viento sobre la plaza del pueblo, pintada a mano y ligeramente torcida. «Día del nombre perdido. Ven como eres. Deja quien elijas ser». La idea había sido de Tess. La llamó un festival de segundas oportunidades. Un día donde la gente podía deshacerse de los nombres que dolían, los que la historia les había impuesto, y escribirse uno nuevo. A media mañana,
La multitud se había reunido. Los niños llevaban tizas para escribir nuevos nombres en pizarras. Mujeres con la piel curtida por el sol y hombres con la espalda encorvada dieron un paso al frente, dubitativos pero sonrientes. Ruby fue la primera en la pizarra. Se puso de puntillas, con la lengua entre los dientes, y escribió con letras enormes: Señorita Muffin. Cuando le preguntaron por qué, respondió solemnemente: porque los muffins son suaves, dulces y siempre calientes por dentro. Esa es la persona que quiero ser. A continuación, Noé escribió. No sonrió. Solo escribió 3 palabras con trazos firmes: Noé, el protector. Luego retrocedió y miró a Tess, que estaba al otro lado de la plaza. Tess vaciló. Su mano se cernió sobre la tiza durante un largo rato. Finalmente, la presionó contra la pizarra y escribió: Tess Holloway, no por sangre, sino por elección. La multitud murmuró y luego guardó silencio. Algunos asintieron. Otros parpadearon más rápido de lo necesario. Cade aún no había llegado. Pero justo cuando el sol se ocultaba tras los pinos, apareció Cade. Caminaba solo, salvo por la jaula de madera que llevaba en brazos. Dentro cacareaba la vieja gallina que Tess había rescatado una vez de un río helado, con las plumas aún arregladas pero orgullosas. Atado a la jaula había un pequeño cartel de madera que decía: para quien se quedó, por el nombre que elegimos. Tess sonrió, con los labios temblorosos. No se pronunciaron discursos. No sonaron campanas. En cambio, la gente del pueblo se dirigió al unísono hacia el viejo pozo seco cercano. El huerto. Un lugar que una vez conoció el dolor ahora se alzaba rodeado de faroles. La gente se turnaba para encender velas, colocándolas alrededor de las piedras, dejando que el parpadeo ahuyentara las sombras. Los niños susurraban sus nuevos nombres en la oscuridad como si exorcizaran fantasmas. Los adultos los seguían, más despacio, pero igual de valientes. Tess estaba junto a Cade con Ruby acurrucada en su cadera y Noah tomándola de la mano. Miró al cielo, luego al resplandor de un centenar de pequeñas llamas. Solían decir que no venía de la nada, susurró. Pero mírame ahora. Construí todo lo que necesitaba con harina y fe. Cade se inclinó hacia ella, con voz baja y un toque de terquedad. Tess sonrió. Eso también. La risa se elevaba como humo de chimeneas. Se cantaban nombres, se reescribían, se proclamaban. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie en el valle se sentía perdido. Ni siquiera la nieve. Gracias por cabalgar hasta el final. Se desmayó en la puerta del ranchero. Después de 3 días sin comer hasta que él la alzó y le dijo: ya estás en casa. Si Tess, Cade y la familia Holloway te conmovieron, si su historia de la pérdida al amor te recordó que incluso los caminos más difíciles pueden llevar a casa, entonces no olvides suscribirte a Historias de Amor del Salvaje Oeste para leer más relatos de coraje, gracia y corazones que laten con fuerza. Siempre hay otra historia esperando tras la siguiente colina, y aquí estaremos, junto al fuego, listos para contarla.